Bueno, iniciando tenemos lo que es el manejo del COVID-19 leve, tratamiento sintomático. Como primer punto, vamos a presentar lo que es el tratamiento de este COVID-19 leve. En cuanto al fin de contener la transmisión del virus, se recomienda que los casos presuntos o confirmados del COVID-19 leve se propongan a un aislamiento. Este aislamiento puede estar establecido por departamentos sanitarios o a su vez establecimientos comunitarios. En las últimas instancias puede estar dado por el domicilio del paciente, es decir, un autoaislamiento. Como segundo punto, podemos presentar que el COVID-19 leve se puede proporcionar un tratamiento sintomático, como por ejemplo un aislamiento antipirético y analgésico. Y en fin, velar la disposición de una alimentación suficiente y una rehidratación adecuada del paciente que lo padece. Luego tenemos a que debe informarse al paciente que presenta un COVID-19 leve, es decir, sobre los signos y los síntomas, complicaciones que deben llevarse a buscar una atención urgente. Y por último, es que no se recomienda administrar tratamiento ni profiláctico con antibióticos con pacientes que presenten COVID-19 leve. Es decir, debe deslentarse el uso generalizado de lo que son los antibióticos, ya que pueden aumentar la causa de resistencia y es decir, de esta manera repercutir sobre la carga de morbilidad de la población. Entonces, por ello es que se debe reprimir cualquier tipo de tratamiento antiprofilético ante estos pacientes. Manejo moderado del tratamiento de la neumonía. En este caso, hay que tener en cuenta tres puntos importantes: el aislamiento, el manejo de los pacientes deteriorados atendiéndose en domicilio y el no al uso de antibióticos en los pacientes presuntamente o ya confirmados de COVID-19 moderados. Pues en aislamiento hay que tener a consideración que los establecimientos donde van a ser aislados los pacientes sean establecimientos sanitarios, establecimientos comunitarios o, si ser posible, en el domicilio del paciente. Pues la elección de este lugar va a ser caso por caso, es decir, de manera individualizada. En el caso de ser un paciente de alto riesgo, estos de aquí deben ser hospitalizados. En los pacientes que se encuentran de alto riesgo o pacientes deteriorados que van a ser atendidos en el domicilio, en este caso van a tener que llevar un centro de control adecuado, el cual debe ser explicado tanto al paciente como al personal de su cuidado. Debe llevarse una monitorización, la cual lleve la pulsometría en el domicilio, y este seguimiento debe ser continuo. ¿Por qué el no uso de antibióticos en los casos presuntos o confirmados de COVID-19 moderado? Pues estos de aquí se debe evitar llevar al no uso de antibióticos, ya que va a ser, puede llegar a empeorar a la enfermedad del paciente. En caso de que se deba dar el uso, esto de aquí existe una excepción: aquellos pacientes que presentan infecciones bacterianas secundarias. También hay que tomar en consideración a un grupo prioritario, en este caso ancianos y menores de 5 años, en el cual, al ser considerado el uso de antibióticos, se debe utilizar tanto la amoxicilina más ácido clavulánico. Seguimos con el manejo grave, en este caso, tratamiento de la neumonía grave. Para ello, necesitamos que el centro de salud conste con estos 4 instrumentos. El primero va a ser un oxímetro para poder medir la saturación del paciente en ese momento. La segunda es una cánula nasal en caso de que requiera oxígeno. Y en casos mucho más graves, vamos a necesitar una mascarilla de Venturi y una mascarilla con bolsa de reservorio. Es muy importante mencionar que la administración inmediata de oxigenoterapia suplementaria, porque para poder lograr un objetivo de la saturación de oxígeno mayor al 94%. Ahora, ¿en qué caso se va a administrar este oxígeno? En casos de que los pacientes tengan alguna obstrucción respiratoria, una apnea, una disnea grave, cianosis central, choques, coma o convulsiones. Estos son los casos más importantes en los cuales el paciente va a necesitar oxigenoterapia. Ahora,
En el ejemplo de las cánulas nasales, en estas se pueden transfundir hasta 5 litros de oxígeno por minuto. En el caso de las mascarillas de Venturi, se puede administrar de 6 a 10 litros por minuto de oxígeno. Y en el caso de las mascarillas faciales con bolsa de reservorio, se puede administrar de 10 a 15 litros de oxígeno por minuto. Posteriormente, se deben realizar pruebas hematológicas, bioquímicas y un electrocardiograma. También es importante realizar una radiografía torácica al momento del ingreso del paciente. Dependiendo de los resultados, se podrá indicar cuál es la clínica del paciente, qué signos se deben vigilar, cuáles van a ser las complicaciones y si el paciente presenta, ¿no?, el síndrome de distrés respiratorio agudo. Bien, a continuación tenemos el manejo crítico en el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Bien, durante el transcurso de la pandemia se han presentado variaciones considerables en la mortalidad de los pacientes hospitalizados y los enfermos en estados críticos en distintas series de casos. Estas recomendaciones que son presentadas en estas diapositivas están en consonancia con las normas internacionales vigentes relativas a la atención del síndrome de dificultad respiratoria aguda secundaria a todas las causas. Es por esto que en una de las recomendaciones se menciona que en determinados pacientes que presenten COVID-19 y síndrome de dificultad respiratoria aguda leve, se puede intentar darles como tratamiento oxigenoterapia de alto flujo por vía nasal o ventilación no invasiva con presión positiva continua, CPAP, o bipresión positiva, BiPAP. Asimismo, se debe tener en cuenta observaciones que presentan estas recomendaciones, como a los pacientes que presenten una insuficiencia respiratoria hipoxémica e inutilidad hemodinámica, insuficiencia multiorgánica o alteraciones del estado mental, no se les debe proporcionar el tratamiento con oxigenoterapia de alto flujo por vía nasal, ni ventilación no invasiva en lugar de otras alternativas, por ejemplo, la ventilación invasiva. Asimismo, los pacientes a los que se les intente proporcionar tratamiento mediante oxigenoterapia con alto flujo por vía nasal o ventilación no invasiva deben encontrarse en un entorno monitorizado y bajo la vigilancia del personal que tenga experiencia en el uso de estas técnicas y sean capaces de poder garantizar una intubación endotraqueal en caso en que el estado clínico de los pacientes se deteriore rápidamente. Otra de las recomendaciones que nos presentan es que se recomienda que se diagnostique con prontitud la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica progresiva en los casos en los que un paciente presente disnea no reaccione a la oxigenoterapia convencional y que se esté preparado para poder proporcionar oxigenoterapia avanzada o asistencia ventilatoria. Asimismo, no se recomienda la administración de tratamiento en pacientes que presenten COVID-19 leve. Asimismo, otras recomendaciones que se presentan para poder tratar el síndrome de dificultad respiratoria aguda es que se recomienda proporcionar ventilación mecánica con volúmenes continuos bajos de 4 a 8 mililitros por kilogramo de peso corporal previsto y presiones inspiratorias bajas con una presión estable de menos 30 centímetros de H2O. Asimismo, existen observaciones relativas durante esta medida, en las cuales se menciona que proporcionar ventilación mecánica con volúmenes corrientes bajos y presiones inspiratorias bajas es una recomendación sólida proveniente de unas orientaciones clínicas centradas en los pacientes que presentan síndrome de dificultad respiratoria aguda, y también se recomienda utilizarlas en pacientes que presenten insuficiencia respiratoria de origen septicémico que no cumplan los criterios del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Asimismo, existe otra recomendación, es que en el caso de adultos que presenten síndrome de dificultad respiratoria aguda grave, con un PAO2 o una FIO2 menor de 150, se recomienda proporcionar ventilación en decúbito prono durante 12 a 16 horas al día. Esto, como finalmente tiene una observación, es que aunque la ventilación es en decúbito, se recomienda para pacientes adultos, de preferencia durante 16 horas al día, y debe pensarse en la posibilidad de poder utilizarlas en niños que presenten el síndrome de dificultad respiratoria aguda grave
y es necesario contar con recursos humanos y conocimientos técnicos suficientes para poderla realizar con seguridad. Asimismo, como otra recomendación es que se debe evitar desconectar al paciente del ventilador debido a que se pierde la PIP y se produce una atelectasia, y esto también conlleva a un aumento en el riesgo de infección para el personal sanitario. Esta recomendación también tiene una observación que es para la aspiración de las vías respiratorias. Deben utilizarse sistemas cerrados y el tubo endotraqueal debe pinzarse cuando sea necesario desconectarlo. Por ejemplo, en caso de que se transfiera al paciente a un ventilador de transporte. Es asimismo que el tórax del paciente no debe distenderse manualmente y en caso de que esté indicado debe hacerse por medio del ventilador.